Hola chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de los que complementan la información de nuestras clases virtuales. En esta ocasión vamos a seguir hablando del ascenso de Perón al poder. A comienzos de 1945 la situación internacional mostraba que era cuestión de meses el triunfo aliado frente a las potencias del eje. Para evitar el aislamiento diplomático y lograr la admisión en la Organización de las Naciones Unidas, el gobierno de Farrell declaró la guerra a Alemania e Italia en marzo de ese año. También tomó medidas a favor de un orden democrático. Quitó las cátedras universitarias a los admiradores del nacionalsocialismo, restableció las libertades públicas y devolvió la legalidad a los partidos políticos, que habían en ese momento sido suspendidos por el gobierno de Ramírez. La perspectiva de una inmediata posguerra planteaba a los actores sociales del periodo una toma de posesiones en relación con el mundo y, a la vez, con la política local. Ante la forzada reorientación del gobierno, los opositores a Perón se concentraron en lograr su alejamiento del poder. En junio de 1945, los empresarios de la Cámara de Comercio y de la Unión Industrial publicaron en el diario La Prensa un manifiesto de las fuerzas vivas en contra de la política social de Perón. Este documento era la prueba más clara que la política de armonía de clases estaba dando lugar al conflicto social. Los opositores a Perón se fueron agrupando en una alianza en torno a la Corte Suprema de Justicia. Los partidos políticos, liderados por los conservadores, formaron una junta de coordinación política que recibió el respaldo del embajador norteamericano en la Argentina, Braden. El 1 de septiembre de 1945, la coalición opositora realizó una marcha de la Constitución y la Libertad por las calles de Buenos Aires para reclamar la entrega del poder a la Corte Suprema de Justicia. El gobierno reaccionó restableciendo el estado de sitio e interviniendo las universidades. Sin embargo, al poco tiempo cambió de actitud. El 9 de octubre destituyó a Perón de todos sus cargos y 3 días después lo envió detenido a la prisión de la isla Martín García. Para complacer a la oposición, el gobierno cambió de autoridades del colegio militar, devolvió las universidades a sus autoridades, dispuso la libertad del secretario general del Partido Comunista y emitió comunicados garantizando la libertad de prensa. La detención de Perón satisfizo a los opositores, que vieron en esta medida el paso necesario para la vuelta a la democracia. Por eso, inmediatamente comenzaron a exigir la entrega del poder a la Corte Suprema, reclamo que fue rechazado por el gobierno de Farrell. Las noticias sobre la destitución y el encarcelamiento de Perón produjeron agitación y descontento en las fábricas y los barrios obreros, por lo que el 16 de octubre la CGT convocó a una huelga general para el 18 de octubre. Sin embargo, los trabajadores de los principales centros urbanos del país no estaban dispuestos a esperar. En la mañana del 17 de octubre, columnas de obreros se desplazaron desde los suburbios hacia la Plaza de Mayo para exigir la libertad de Perón. Era la primera vez en la historia argentina que las masas trabajadoras se acercaban al centro del poder para hacer oír sus reclamos. Pese a que algunos militares propusieron reprimir a los manifestantes, el ministro de Guerra se negó. Tras horas de negociaciones por la noche, Perón fue liberado y conducido a la Casa Rosada. Desde el balcón se dirigió al pueblo, que lo aclamó y lo legitimó como líder. Después de la movilización del 17 de octubre, el gobierno militar convocó a elecciones para principios de 1946. Perón se consolidó como el candidato de una alianza social conformada por la gran mayoría de los trabajadores, sobre todo los pertenecientes a la clase obrera industrial, pequeños y medianos empresarios y productores agrarios que abastecían al mercado interno, y el sector del nacionalismo popular dentro del ejército. La Iglesia, alarmada por la presencia del comunismo en la oposición, convocó a votar por Perón. Para apoyar la candidatura de Perón, un grupo de dirigentes gremiales creó el Partido Laborista. La fórmula presidencial se completó con Hortensio Quijano, dirigente que provenía del único grupo radical que acompañó a Perón, la UCR Junta Renovadora. Por su parte, la oposición integrada por las clases medias y altas se nucleó en la Unión Democrática,
frente electoral que incluía a la Unión Cívica Radical, el Partido Demócrata Progresista, el Partido Socialista y el Partido Comunista. Las distintas fuerzas conservadoras del país dieron apoyo informal a este acuerdo político que presentó la fórmula presidencial José Tamborini Enrique Mosca. La Unión Democrática se autoproclamaba defensora de la libertad frente a lo que denominaba el nazifascismo, encarnado por Perón. El respaldo del embajador norteamericano Braden contribuía a reforzar esta imagen, ya que los Estados Unidos se consideraban los defensores de la democracia contra el autoritarismo. Como respuesta, los peronistas lanzaron la consigna Braden o Perón, planteando que la elección era entre el imperialismo norteamericano y la defensa de los intereses nacionales. El 24 de febrero de 1946 se realizaron las elecciones en las que triunfó la fórmula Perón-Quijano. El peronismo también obtuvo el gobierno de 13 provincias sobre las 14 que tenía el país. La mayoría eran en ambas cámaras del Congreso. El nuevo presidente buscó su base de apoyo político en los trabajadores, con quienes se comprometió a mejorar su situación económica, y también se ocupó de que los sectores más postergados de la sociedad tuvieran la posibilidad de participar en la política. Su esposa, Eva Duarte, impulsó el voto femenino y logró que en 1947 el Congreso aprobara la ley que lo reconoció en iguales condiciones que el voto masculino. Perón y Evita instauraron en la Argentina una nueva forma de participar en política. Durante los años en que Perón permaneció en el poder, el pueblo se expresaba no solo votando periódicamente, sino también con manifestaciones públicas, en particular en la Plaza de Mayo, y con una militancia activa, tanto en el partido como en los sindicatos afines. Los adherentes al peronismo sentían una identificación muy intensa con las dos figuras y con sus propuestas políticas. Perón creó el Partido Peronista, que después se convirtió en el Partido Justicialista, o PJ. Este nombre hace referencia a uno de los tres pilares de su doctrina partidaria, la justicia social. Los otros son la independencia económica y la soberanía política de la Argentina frente a cualquier imposición extranjera. Existe formalmente desde diciembre de 1947, fecha en que se aprobó su Carta Orgánica. El justicialismo, sin embargo, excedió la organización partidaria. No se trataba solo de competir para lograr votos, sino que se instaló casi como una forma de vida para los seguidores. Sus ideas y símbolos estuvieron presentes en el trabajo, en la escuela, en la vida familiar. Esta presencia tan marcada fue vivida como una imposición por quienes no acordaban con sus ideas, con la personalidad de sus líderes, y generaron una marcada oposición. Esta oposición se fue haciendo cada vez más firme y aglutinó a distintos sectores con poder político, militar y económico, los que en 1955 produjeron un golpe de Estado y derrocaron al presidente. Hay que olvidar que la política económica y social del peronismo permitió la movilidad social ascendente de los asalariados, pero también de sectores de clase media. Gracias a la mejora de los salarios reales y a la legislación laboral, estos sectores accedieron a un mercado de consumo que incluía desde los alimentos, la vestimenta y los electrodomésticos hasta distintas formas de entretenimiento. Como consecuencia del ascenso social de amplias franjas de la población, creció la escolarización primaria y secundaria y disminuyó el alfabetismo. En 1950, el gobierno peronista estableció la gratuidad de la enseñanza universitaria, hasta entonces arancelada. 2 años después creó la Universidad Obrera Nacional, la actual Universidad Tecnológica Nacional. La intensa construcción de viviendas y la difusión del crédito para poder adquirirlas produjeron un aumento del número de propietarios. Por otra parte, las mejoras en la calidad de vida y la salud elevaron la esperanza de vida de 61 años en 1947 a 66 años en 1953. Debido a los aumentos del salario real y a la extensión de las vacaciones pagas, se amplió el turismo social, que había empezado en pequeña escala en la década anterior. De este modo, trabajadores industriales e integrantes de la clase media disfrutaron por primera vez del veraneo. Muy bien, hasta acá llegamos con la clase de hoy. Nos estaremos viendo, hablando y educando en un próximo video de los que complementan la información de nuestras clases virtuales. Buena jornada.